Orar es platicar con Dios. Y en Camino tenemos muchas oportunidades de estar en la presencia de Dios. Inicia tu día con la oración todos unánimes juntos. En vivo de lunes a viernes de 6:30 a 7 a.m. o durante el día en tu aplicación de Camino. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En la página web de Camino está un apartado que dice ofrendar. Ahí puedes encontrar cómo hacerlo a través de una transferencia interbancaria o depósito bancario. Que Dios te bendiga. Súper bien, muy bien, hermanos. Vamos a tener una plática muy bonita acerca pues de la Navidad, ¿verdad? Y la charla del día de hoy se llama La Navidad y la gracia de Dios. La Navidad y la gracia de Dios. Y te voy a pedir si me acompañas con tu Biblia en el libro de Isaías, capítulo 9. Ya lo tenemos ahí, hermanos, Isaías 9. Amén. Muy bien, vamos a leer el versículo número 6. Vamos a Isaías 9. Como título dice ahí, ¿verdad? Nacimiento y reinado del Mesías. Pero vamos a enfocarnos a un versículo número 6, 9:6. Y dice versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Muy bien, y obviamente este versículo habla de el nacimiento del Señor Jesucristo. ¿Qué es la Navidad? ¿Pero qué es la Navidad? Todos, por supuesto, que estamos bien familiarizados. Es más, creo que ya todos estamos preparados, ¿verdad? Para pasarla en familia, para festejar. Y la Navidad es una celebración, ¿verdad? Que refleja sentimientos de alegría, sentimientos de amor, de unidad, ¿verdad? Donde muchas familias se reúnen. Es una festividad mundialmente reconocida, ¿verdad? Mundialmente, prácticamente en todos los lugares, la mayoría de los lugares se celebra y marca el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la Navidad. Y a lo largo de los años, estas festividades han ido evolucionando. De una forma u de otra van evolucionando y adoptando diversas tradiciones según el lugar, ¿verdad? Según los idiomas, pero su esencia sigue siendo universalmente la misma, ¿verdad? La esencia de la Navidad es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es la gracia? ¿Pero qué es la gracia? La Navidad pues es el comienzo, es la Navidad del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué es la gracia? La gracia de Dios es una virtud por lo cual Dios puede dar algo sin nada a cambio. Esa es la gracia de Dios. Recibir algo de parte de Dios sin merecerlo. Eso es lo que es la gracia de Dios. La gracia de Dios llega por medio de la fe y la aceptación del sacrificio del Señor Jesucristo que hizo por la humanidad e hizo por todos y cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo recibimos la gracia? ¿Cómo recibimos esa gracia de parte de Dios? Recibimos la gracia de Dios cuando se nos concede un favor de forma gratuita sin merecerlo. Y ahí nos vamos a enfocar mucho en la charla del día de hoy. Esa es la gracia. Tenemos que comprender que la gracia nadie la merece. Es un favor de Dios. Cuando hablamos de la gracia de Dios nos referimos a todas las bendiciones que Él nos concede porque le place. Amén. Entonces, cuando recibimos una bendición de parte de Dios,
Él le está placiendo dárnosla, aunque no lo merezcamos. Eso es la gracia, esa es la gracia de Dios, y especialmente la salvación y especialmente el perdón de pecados. Amén. Entonces, ya sabemos qué es la Navidad, nacimiento del Señor Jesucristo, y ya conocemos qué es la gracia. Pero una bendición de Dios, o muchas bendiciones de Dios, pero que no somos merecedores. Esa es la gracia de Dios. Ahora, dice en el versículo que leímos, porque un niño nos es nacido, porque un niño nos es dado, un hijo nos es dado. Está hablando del Señor Jesucristo. Y luego dice, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y ahí es donde nos vamos a enfocar el día de hoy. Todo esto se escribió siglos antes de que naciera el Señor Jesucristo. El profeta Isaías escribió las cosas que le fueron reveladas acerca de las circunstancias de la venida del Señor Jesucristo. Y en este versículo, en estas pocas palabras, hay valiosa información sobre nuestro Salvador y la función que desempeñaría en nuestras vidas. No es en la vida del mundo, es en la vida de nosotros. En este solo versículo vamos a estudiar rápidamente lo que hizo el Señor, lo que es el plan de Dios, es el plan del Padre Celestial para cada uno de nosotros. Y vamos a ver 3 puntos bien importantes acerca de este versículo que vamos a analizar el día de hoy. Le vamos a poner como punto número 1, el principado sobre su hombro. Ahí donde tomas apuntes, el principado sobre su hombro. Cuando Isaías dice principado, no se refiere a una burocracia que nosotros solemos pensar. Más bien se refiere a la acción de gobernar, a estar a cargo, a ocuparse de las cosas. A eso se refiere Isaías, a asegurarse que todo se haga bien, con orden y decentemente. A eso se refería el profeta Isaías. Y ese es el gobierno del que habla el profeta Isaías, que llevarían los hombros de Jesús. Por eso habla la palabra de Dios, el principado sobre su hombro. Muchas veces cuando nos referimos a apoyar a alguien, para ayudar a alguien, le decimos, te echo el hombro, porque es una parte muy robusta de cada uno de nosotros. Y lo que está diciendo aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Que Él iba a cargar sobre sus hombros prácticamente nuestros pecados. Él cargó sobre su hombro, Él llevó la responsabilidad de cada uno de nosotros. A eso se refiere el profeta. Ese trabajo nos incluye a todos, lo que iba a realizar el Señor Jesucristo con nuestros pecados, nuestros problemas, nuestras aflicciones, con todas estas cosas que necesitan ser corregidas. Y me atrevo a decir nuestras enfermedades. Amén. Todo. A eso se estaba refiriendo. Solo los hombros. Y eso tenemos que meditarlo. Muchas veces en las fiestas de Navidad, y qué bueno que se haga, son festejos, abrazos, felicitaciones, regalos, pero que es un tiempo muy importante para meditar acerca de la gracia de Dios, porque la Navidad es la manifestación de la gracia de Dios para cada uno de nosotros, y tenemos que meditarlo. Tenemos que tomar un tiempo en familia para meditar acerca
de que lo que nos está dando el Señor, que solo los hombros de Dios solo son lo suficientemente fuertes para llevar toda esa carga a lo que vino el Señor Jesucristo. Gracias a que nos ama. Jesús lleva el peso con alegría en la cruz y más allá. Amén. Eso es lo que quiere decirnos el profeta. Se decía que la autoridad o responsabilidad de una persona descansaba sobre los hombros o sobre sus hombros. Y por eso lo escribe así el profeta, y predijo que el gobierno llegaría a estar precisamente bajo los hombros o sobre los hombros del Señor Jesucristo. Y eso lo tenemos que llevar a meditar, porque es cierto, lo festejamos y estamos en familia, pero va más allá de un festejo. Tenemos que meditar bien que nos dio al Señor Jesucristo para reinar nuestras vidas, y Él iba a llevar sobre Él todas nuestras cargas, preocupaciones, ansiedades. Por eso es el principado sobre su hombro. Amén. Vamos a ver punto número 2. Punto número 2. Admirable y consejero. Admirable y consejero. En Isaías nuevamente ahí dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero. La palabra que se utilizó para admirable significa maravilloso. Si lo traducimos, eso es lo que quiere decir admirable, maravilloso. La palabra indica algo extraordinario, inefable, que está más allá de la comprensión humana, y se refiere precisamente a lo que es el milagro. La palabra admirable o maravilloso procede de una palabra hebrea que significa milagro, y en dos sentidos es esta palabra. Uno, la forma milagrosa del Señor Jesucristo. Todos conocemos cómo nació el Señor Jesucristo, por obra del Espíritu Santo, y eso fue un milagro. Pero no solamente se refiere a este milagro del nacimiento del Señor Jesucristo, también se refiere a los milagros que llevaría a efecto durante su llamado, durante su ministerio. No solamente durante su ministerio, hoy en día todavía estamos escuchando milagros de parte de Dios. Amén. Por eso es admirable, porque es milagroso, porque es digno de admirar al Señor Jesucristo. Y es un tiempo también para meditar en el hogar, en familia, acerca de lo que hizo el Señor Jesucristo, qué ha hecho en tu vida, qué milagro has recibido de parte de Dios. Quizá restauración familiar, quizá sanidad, quizá tu economía, y eso es un milagro. Y eso es digno de admirar, eso es digno de reconocer que es por la gracia de Dios. No porque lo merecemos, no porque merezcamos un milagro, una sanidad, una restauración. Nuevamente dijimos que la gracia de Dios es un favor de parte de Dios sin merecerlo. Y desde aquí ya se estaba escribiendo, siglos antes de que naciera el Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios, consejero. Todos y cada uno de nosotros necesitamos un consejo. En algún momento de nuestras vidas tenemos que hablar con alguien,
de nuestras necesidades, de nuestros proyectos, inclusive de nuestras dificultades, para recibir dirección, para recibir consuelo, para recibir sobre todo la gracia de Dios. Para nosotros como cristianos se nos han abierto los ojos, porque antes andábamos a ciegas, pero cuando empezamos a leer la palabra de Dios, cuando empezamos a discernir la palabra de Dios, cuando empezamos a hacer nuestro devocional, cuando empezamos a leer la Biblia, cuando empezamos a ir a nuestra célula, a nuestras conferencias, la oración, empezamos a tener un discernimiento y empezamos, inclusive yo creo que a todos nos ha pasado, cuando empezamos a leer la palabra de Dios en algún tema, en algún área, dijimos, ¿por qué no conocí esto antes? ¿Por qué no me di cuenta antes que tal situación, cuál era la solución? ¿Por qué cometí tantos errores cuando la palabra de Dios me está dando la solución? ¿Por qué? Porque Él es consejero. Y el mejor consejo que nos puede dar el Señor es a través de la palabra de Dios. Por eso es consejero. Entonces se nos han abierto los ojos para ver la luz verdadera. Cuando una persona empieza a leer la palabra de Dios, empieza a ser disciplinado en sus tareas espirituales, se le empiezan a caer esas vendas de los ojos y entonces empezamos a tener mayor discernimiento. Él es verdaderamente nuestro mejor consejero por excelencia. No hay mejor consejero que el Señor Jesucristo. No hay mejor consejero que la palabra de Dios. Amén. Y tenemos nosotros también que meditarlo, que tenemos a un consejero por gracia de Dios, por la gracia de Dios. No es porque merezcamos un consejo, no es porque nos ganemos el consejo de Dios, es porque Él nos hace o nos da un favor inmerecido. Y todo esto es nuevamente por gracia única de Dios. Así es que el mejor consejero es el Señor Jesucristo. Y también hay algo, cuando nosotros reconocemos que necesitamos el consejo de parte de Dios, ahí es donde también nosotros estamos o nos damos cuenta que no somos tan sabios como pensábamos. Muchas veces pensamos que el conocimiento que tenemos, la experiencia que tenemos, los estudios que tenemos es suficiente para tener éxito en algún área de nuestras vidas. Pero cuando empezamos a ver que por gracia tenemos al mejor consejero, nos damos cuenta que no somos nada sabios, que toda sabiduría proviene de Dios y Jesucristo es el mejor consejero. Amén. Y ahí es donde nosotros menguamos. Uno debe de menguar, uno debe de meditar, ¿verdad? Que todo lo que se ha hecho bien ha sido por gracia de Dios, no por uno mismo, no porque nosotros lo merezcamos. Entonces debemos, o más bien no debemos de perder de vista el hecho de que nosotros como creyentes, ¿verdad? Tenemos al consejero más maravilloso, inigualable, inimaginable del mundo, que es el Señor Jesucristo. Amén. Y quiero decirte, hermano, que Él nos aconseja, ¿verdad? Él nos aconseja, siempre está listo para escucharnos, siempre está listo para hablarnos, para darnos un consejo correcto en el tiempo correcto. Cuando nosotros lo buscamos, cuando nosotros esperamos el mejor tiempo, y siempre va a ser a través de su Espíritu y a través de la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces, punto 3.
Vimos punto 1, el principado sobre su hombro. Punto número 2, es admirable consejero. Admirable porque es milagroso, porque lo admiramos por lo que hace en nuestras vidas. Y nuevamente, y lo recalco mucho, no es porque lo merezcamos, es por su misma gracia. Y también es nuestro mejor consejero, nuestro mejor consejero. Muy bien, vamos con el punto número 3. Dice la palabra de Dios ahí mismo en el versículo 6: se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Punto número 3, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y nuevamente, queridos hermanos, vamos a ver estas 3 características, 3 virtudes del Señor Jesucristo, y que nosotros las tenemos, o que tenemos al Señor Jesucristo por gracia. Dice Dios fuerte, y Dios fuerte puede traducirse como el Dios todopoderoso. Todo lo puede. Para Dios no hay nada imposible. A veces nosotros somos los que limitamos a Dios. A veces nosotros somos incrédulos al creer lo que el Señor Jesucristo puede hacer en nuestras vidas. Puede ser válido cuando estamos en una situación difícil y no vemos la salida, no vemos que llegue el milagro, no vemos que llegue la respuesta a nuestra oración. Pero quiero decirte algo: eso no quiere decir que el Señor Jesucristo no sea el Todopoderoso. Es algo que le caracteriza. Entonces, es todopoderoso o invencible. Eso es lo que quiere decir Dios fuerte. El mensaje de Isaías era muy claro. Dice que una virgen daría a un hijo y sería conocido como Dios con nosotros. Y ese niño que iba a nacer, ese hijo que iba a ser dado, sería llamado Dios fuerte. Así es que muchas veces la costumbre, muchas veces se adora a un niño cuando, hermanos, no es un niño. Sí, el Señor Jesucristo fue niño, pero era Dios fuerte. Ahora es Dios poderoso. Ahora es un Dios que todo lo puede. Ahora es un Dios que nos entiende y nos comprende. Las Escrituras muestran que Jesús era completamente 100% Dios, pero también 100% hombre. Dios en toda sabiduría, todo lo puede, todo su poder, toda su fuerza. Es un Dios que no tiene principio ni tiene fin. ¿Te puedes dar cuenta de lo poderoso que es el Señor? Es el Señor el creador de todo lo que existe. Es el Señor que creó todo el universo con millones de estrellas, millones de galaxias. Es más, Él es el que sostiene toda la creación. Ese es nuestro Dios todopoderoso. Entonces, ¿por qué dudar del poder de Dios? Porque a veces nosotros podemos dudar de los milagros que pueda hacer Dios, del Dios fuerte y poderoso que tenemos. Cuando tú y yo nos enfrentamos a situaciones quizá para nosotros imposibles, lo que debemos reconocer o hacer es poner en esos momentos toda nuestra confianza en un Salvador, en un proveedor, en uno que ya venció inclusive la muerte. Ese es nuestro Dios todopoderoso. Quiero decirte algo, hermano, hermana. Dios quiere que
sepamos que esta Navidad puede ser la Navidad más bendecida. Amén. Que hayamos tenido, pero cualquiera que sea la situación, su poder puede obrar en nosotros para traer paz, para traer amor, para traer perdón. ¿Y qué promesa? ¿Qué regalo de Navidad más? Saber que tenemos un Dios todopoderoso. El mejor regalo que podemos tener. Eso nos debería de llenar de tanta felicidad antes que los regalos, antes que la cena. Saber, hermanos, hermanas, que tenemos un Dios que todo lo puede. Es un regalo de Navidad para nosotros. Ese es el regalo para nosotros. Luego dice, Padre eterno. Padre eterno. Padre eterno se refiere a su eternidad y se refiere al amor paternal que tiene por cada uno de nosotros. Y eso tenemos que meditarlo también. ¿Te imaginas tener un Padre celestial eterno? Amén. Y quiero decirte que es por gracia, no es porque lo merezcamos. Cada uno de nosotros andábamos en delitos, en pecados, pero por su pura gracia nos está dando a conocer que tenemos un Padre eterno, un Padre que nos ama, es un Padre que es un amor que quizás no lo podemos describir. Es más, dice, hay un versículo que a mí me impacta mucho acerca del amor de Dios que tiene por cada uno de nosotros. Y es muy conocido, y es Juan 3:16, ¿verdad? Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera. Ese es el amor de Dios, que dio a su Hijo, y la Navidad es el inicio de ese plan de Dios. Ahí es cuando el Padre inicia ese plan para cada uno de nosotros con el nacimiento del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo iba a dar su vida por cada uno de nosotros. Ese es el amor del Padre, y eso es lo que tenemos que meditar. Por supuesto que hay que festejar y hay que estar en familia, y la cena y todo esto, qué bueno, hermanos, que Dios nos provea. Y es más, esa provisión también es por gracia de Dios, ¿verdad? Si vas a cenar, va a ser por gracia de Dios. Si vas a reunirte con tus familiares, es por la gracia de Dios. Todo es por la gracia de Dios. Y entonces tenemos aquí ese Padre eterno, ese Padre celestial, ese Padre que nos ama. Y es muy interesante en este pasaje al Hijo que se le llame Padre, porque dice Padre eterno. Esto quiere decir que Él, el Señor Jesucristo, es igual al Padre y uno con el Padre. Dice la palabra de Dios, vamos a abrir la Biblia en el libro de Juan 10:30 para entender esta parte rápidamente. Juan 10, solo es un versículo y estas palabras. Juan 10:30 dice, yo y el Padre, ¿qué dice? Uno somos. Yo y el Padre, uno somos. Por eso le dice Padre eterno. Los atributos de Dios son los mismos de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, es el omnipotente, todo lo puede. Omnipresente, en todos lados está. Y omnisciente, todo lo sabe. Todo lo sabe. Y ese es nuestro Padre eterno. Y no solamente eso, hermanos, es un Padre santo, misericordioso, justo. Todas las perfecciones de Dios
son las mismas perfecciones de Cristo Jesús. Y eso es lo que tenemos que recordar en esta Navidad. Ahí tenemos que enfocar nuestro ser, y no solamente una fiesta, sino realmente que nosotros en familia meditemos. Podemos decir y afirmar que Jesucristo es nuestro Rey, que Jesucristo nos trata como hijos, que nuestro Mesías tiene toda la autoridad y soberanía sobre sus hombros, porque es Rey, nosotros somos sus reinados y debemos tener absoluta lealtad y servicio a Dios. Amén. Dice: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Y por último dice: príncipe de paz. Y eso es algo hermoso, hermanos. Y nuevamente, ¿por qué tenemos paz? ¿Por qué hay paz en nosotros? ¿Por qué podemos vivir momentos de tranquilidad? ¿Por qué podemos vivir momentos en familia donde hay sonrisas, hay alegría, hay paz? Es más, quizá tengas situaciones difíciles, pero hay una paz interior. Y nuevamente, por gracia de Dios. Si tú tienes paz en el corazón, es por gracia de Dios. Y nuevamente, no es porque la merezcamos, sino porque Dios nos está dando. Dice ahí: príncipe de paz, y se refiere a su papel como pacificador y como reconciliador. Ese es nuestro príncipe de paz. Él es nuestro Shalom, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que significa nuestro Señor siempre ha sido ese Dios de paz, que siempre ha sido conocido como aquel que trae paz a nuestras vidas. Hay inclusive canciones que se cantan mucho en esta época acerca de la paz. ¿Por qué? Porque Él es el príncipe de paz. Dice la palabra de Dios, vamos a buscarlo también, Efesios 2. Vamos al libro de Efesios 2. Amén. Y vamos al versículo 14, Efesios 2, versículo 14. Dice la palabra de Dios: porque Él es nuestra paz, de que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Cuando habla de esos, habla de separación por el pecado, pero Él es nuestra paz, dice ahí en Efesios. Nosotros éramos rebeldes, enemigos de Dios a causa pues del pecado, a causa de la rebeldía, a causa de la transgresión, pero el Señor Jesucristo hizo posible la reconciliación con Dios nuestro Padre. Justificados, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si tenemos paz, si estamos en paz, es por la gracia de Dios. Como príncipe de paz quiere decir que nos reconcilia con Dios. Él es el príncipe de nuestra paz. Él es el dador de paz en el corazón, pero también en la conciencia. Él es nuestro príncipe de paz. Cuando su reino esté plenamente establecido en nuestras vidas, entonces habrá una paz sobrenatural. Los hombres no aprenderán a guerrear, no aprenderán más a estar en dificultades cuando llegue ese tiempo que acepten al Señor Jesucristo como su Señor, como su Salvador. Pero no solamente es paz para con nosotros, también nuestra paz es con la relación con los que nos rodean, porque también somos instrumentos para llevar paz a donde nosotros estemos. Le voy a pedir a mi hermana de
del piano si pasa, por favor. Entonces, nuevamente, ¿qué es la Navidad? La Navidad, pues es un festejo. Es el nacimiento del Señor Jesucristo. Todos desde muy pequeños lo celebramos, lo festejamos. Y hoy tenemos que analizar nuevamente, hermanos, hermanas, qué bueno que tengamos tiempos familiares, qué bueno que nos vayamos a reunir. Quizá algunos viajarán a otro estado de la República, quizá en casa, quizá los van a visitar, y qué bueno, porque no debemos de perder estas épocas que para muchos son únicas, quizá por su trabajo, por la distancia, que se pueden reunir. Pero muchas veces pasa ese tiempo de convivencia, muchas veces pasa ese tiempo de armonía y se olvida. Y hasta la otra Navidad. Pero hoy tenemos que meditar, queridos hermanos, hermanas, que esto tiene que ser todos los días. Porque este versículo que estudiamos el día de hoy habla precisamente de esas virtudes de nuestro Dios. Virtudes que debemos de poner en práctica, pues todos y cada uno de nosotros. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros. Y tenemos que meditarlo en esta Navidad. ¿Qué es lo que quiere decir? Se llamará su nombre admirable, ya lo vimos, un Dios de milagros, un Dios de prodigios, de sanidades, consejero. Tenemos que meditar que tenemos que acercarnos a Él cuando necesitamos de dirección, de consejo, y de no creer, ¿verdad?, en nuestra propia sabiduría, nuestro propio conocimiento. Dios fuerte, hermanos, hermanas, Dios todo lo puede. Para Él no hay nada imposible. Yo no sé en qué circunstancias estés pasando, pero Dios todo lo puede. Es el Todopoderoso, Padre eterno. Es un Padre que nos ama. Es un Padre que cumplió la promesa. Cumplió la promesa. Más de 400 años antes se escribió este versículo y se cumplió la promesa. Entonces, si Dios te ha prometido, Dios te ama y Dios te lo va a cumplir. Dios te lo va a cumplir. Hermanos, hermanas, es el Padre eterno, es el Padre bueno que lo cumplió y que dio a su Hijo por cada uno de nosotros. Y por último dice ahí, príncipe de paz, que no sea únicamente en la Navidad. Tenemos que ser, como dice la palabra de Dios, tenemos que ser la luz del mundo y tenemos que ser la sal de la tierra. A eso nos llama el Señor en esa Navidad, que seamos nosotros reflejo de lo que son las virtudes de nuestro Padre eterno, de nuestro Padre celestial, y que esa Navidad no solamente sea el día de mañana, pasado mañana que lo festejamos, que nosotros como hijos de Dios, como hijas de Dios, presentemos al Señor Jesucristo las virtudes con las que Él nos ha hecho sus hijos. Y nuevamente, queridos hermanos, es por gracia de Dios. Es por gracia de Dios que estemos en este lugar. Es por gracia de Dios que el día de mañana
festejemos, el día pasado festejemos por la pura gracia de Dios. Así es que si tú, querido hermano, hermana, quieres darle gracias al Señor por lo que nos muestra el día de hoy, ponte de pie, vamos a ponernos de pie y vamos a buscar su presencia. Y sobre todo vamos a darle gracias por lo que ha hecho en nuestras vidas, por lo que va a hacer en nuestras vidas. Y ahí te voy a pedir que cierres tus ojos y vamos a orar, vamos a buscar la presencia de Dios y vamos a agradecerle esta bendición tan grande que tenemos de reunirnos el día de mañana, el día de pasado con nuestras familias y poder aprovechar ese tiempo para hablar de esta época, pero sobre todo hablar de lo que nos muestra Dios el día de hoy. Señor, en el nombre de Jesús queremos darte gracias. Tú eres bueno, Señor, y tú eres misericordioso, Señor, y hoy venimos con un corazón totalmente agradecido, Padre, por todas tus bondades, mi Dios, por todas tus misericordias. Y hoy, Señor, hemos comprendido, Señor, ese plan perfecto que tienes para cada uno de nosotros, porque años antes se escribió una profecía acerca de ese nacimiento. Dice tu palabra, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y hoy podemos comprender, Señor, que se estaba escribiendo para que cada uno de nosotros comprendiéramos el día de hoy el regalo más hermoso, Señor, que tú has dado a la humanidad, mi Dios, que fue tu Hijo, Señor. Y que fue para que nosotros tuviéramos esa libertad, mi Dios. Dice tu palabra, y el principado sobre su hombro. Hoy podemos entender, Padre, que se refiere, Señor, a que Él iba a gobernar nuestras vidas con toda esa fortaleza, Señor. Que Él iba a cargar sobre Él, Señor, nuestras dificultades, nuestras preocupaciones, nuestras angustias, nuestras enfermedades. Toda dificultad iba a cargar Él, Señor. Y hoy queremos darte gracias porque no es porque lo merezcamos, sino por tu gracia únicamente. Algo inmerecido, Señor. Bendiciones que no merecíamos, aquí están descritas. Un Dios que todo lo puede, Señor. Tenemos a un Dios maravilloso que no hay nada imposible, Señor. Por eso dice tu palabra que será admirable, llamado admirable, un Dios de milagros, un Dios que nos comprende y nosotros ya no queremos limitar. Hoy nosotros creemos, Señor, que tenemos un Dios de milagros y cualquiera que sea la situación, cualquiera que sea la circunstancia, todo lo puedes, Señor, todo lo puedes. Para ti no hay nada imposible. Qué regalo tan maravilloso, Señor. Tú eres el creador de todo el universo. Tú sostienes todo el universo. Ese es tu poder, Señor. Ese es un poder tan grande, Señor. Y para ti no hay nada imposible, Señor. Por eso eres admirable. Porque eres milagroso, Señor. Y quizá no podamos entender, Señor, en todas las palabras lo admirable que eres, pero necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de milagros, necesitamos de sanidades, necesitamos de restauración familiar, Señor. Y tú todo lo puedes, mi Dios, porque así lo dice tu palabra. Admirable, consejero,
Hoy sabemos, Señor, que todos necesitamos en algún momento un consejo, alguien que nos guíe, que nos instruya, Señor. Y solamente tú, Señor, tienes la sabiduría, Señor. Tienes el poder para aconsejarnos, para guiarnos a través de tu Espíritu Santo y a través de tu palabra, Señor. Por eso hoy nos acercamos a ti, Señor, a darte gracias, porque tenemos al mejor consejero, Señor, y no porque lo merezcamos, sino por gracia únicamente, Señor. Por eso estamos totalmente agradecidos contigo, Señor. Dios fuerte, dice tu palabra, Señor, todo lo puedes, mi Dios. Para ti no hay nada imposible, Señor, y nosotros lo creemos, Señor. Por muy grande que tengamos el problema, la situación, la adversidad, tenemos un Dios tan poderoso, Señor, tan grande, Señor, tan fuerte como dice tu palabra, mi Dios. Y nuevamente, Señor, únicamente, Señor, por gracia, no porque lo merezcamos. Padre eterno, eres un Padre que nos comprende, eres un Padre que no tiene principio, que no tiene fin, Señor. Ese es el Padre que nos ama tanto, Señor, y que en estos días recordamos el nacimiento de tu Hijo, del Señor Jesucristo, ese varón que iba a dar su vida por cada uno de nosotros. Un amor tan grande que tienes por nosotros, y no porque lo merezcamos, Señor, sino por tu infinita gracia para cada uno de nosotros, Señor. Y Señor, príncipe de paz, eres un Dios de paz. Eres un Dios que nos llena de paz a pesar de circunstancias, a pesar de dificultades. Señor, nos trae paz a nuestras vidas. Y Señor, también reconocemos que no la merecemos. Por gracia, Señor, tú nos das la paz, mi Dios. Todo es por gracia. Todo lo que somos, todo lo que tenemos es únicamente por gracia tuya, Señor. Por eso hoy, Señor, reconocemos que tú eres Padre eterno, fuerte, príncipe de paz admirable. Y queremos darte gracias en esta noche, Señor, por esta palabra, Señor. Queremos darte gracias, Padre, porque la vamos a pasar en familia, Señor. Vamos a pasarla bien porque tú estás con nosotros, mi Dios, y porque tú lo vas a permitir, mi Dios. Y si vamos a tener una cena, si vamos a tener un alimento, Señor, también es por tu gracia, Padre. Hoy estamos totalmente convencidos, mi Dios, que es un amor tan grande, Señor, el que nos has dado, Padre, que lo único que podemos hacer, Señor, es predicar tu evangelio, Señor, para agradecerte, Padre, y que estas fiestas las utilicemos precisamente, Señor, para hablar de tu nombre, hablar de tu evangelio. Y queremos darte muchas gracias en esta noche, Señor, por lo bondadoso que eres. Te damos gracias, te damos a ti la honra, te damos a ti la gloria y te damos a ti la alabanza en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén.